Muy bien, vamos a continuar el día de hoy en esta serie sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido animados, consolados, pero también, sin duda, exhortados y desafiados, verdad? La vida en el Espíritu es una vida a la que estamos llamados. Es posible por la gracia de Dios, pero estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu. La primera semana estudiamos cómo la vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo, ¿no? Y fue importante estudiar ese tema porque a veces la gente visita Semilla y dice, aquí no creen en el Espíritu. ¿Y por qué dices eso? Pues no veo a nadie cayéndose, ni... Es como, espérate, bro, no, sí creemos en el Espíritu Santo al punto de que la vida es imposible. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es imposible sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace la vida cristiana posible. Luego estudiamos la diferencia entre manifestaciones del Espíritu y fruto del Espíritu, ¿verdad? La semana pasada. Y veíamos que una iglesia, una persona, un ministerio puede estar caracterizado por manifestaciones espirituales sin el fruto del Espíritu, y eso es terrible. Y el fruto del Espíritu es amor. Vimos que las manifestaciones del Espíritu tienen el propósito de glorificar a Jesucristo y de edificar a la iglesia. Nunca el Espíritu va a producir manifestaciones espirituales solo por producir manifestaciones espirituales. El punto es amarnos de modos prácticos y de esa manera manifestar el amor de Cristo por la iglesia. Bueno, el día de hoy el tema es el templo del Espíritu. El templo del Espíritu. Y vamos a estudiar muchísimos pasajes. Principalmente vamos a estar en 1 Corintios. Acompáñame al capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Primera de Corintios 3, versos 16 y 17. Y dice así, vamos a leerlo y vamos a orar. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí saben que somos templo del Espíritu Santo? Claro, lo sabemos, Lenin. Verso 17. Wow, mira el verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Señor, muchas gracias porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras incapacidades, de nuestros errores e incluso, Señor, a pesar de nuestro pecado, insistes en edificar a tu iglesia, en lavarla, en limpiarla con el agua de tu palabra y en darle vida a través de tu Espíritu. Señor, es asombroso que tu Espíritu Santo no nos abandona, Señor. Reconocemos que como iglesia nos hacen falta muchas cosas, Señor. Y hoy queremos, con mucha humildad, aceptar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Y con mucha esperanza, Señor, abrazar tu plan para nosotros como iglesia. Háblanos, por favor, Señor. Y una vez más, a través de tu palabra, penetra, Señor. Por favor, penetra, divide las intenciones y los pensamientos de cada uno de nuestros corazones. No nos dejes como estamos, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué contraste, ¿no? De versículos. Por un lado, hey, no saben que son templo del Espíritu. Y es como, wow, somos templo del Espíritu. Y luego Pablo dice, entonces si alguno destruye el templo de Dios, qué brutal está esto. Perdón, sé que abuso de esa palabra brutal. Es que es una palabra brutal, honestamente. Y transmite, esto es brutal. ¿Estás de acuerdo que eso es brutal? Si alguno destruyere el templo de Dios, el cual es la iglesia, Dios le destruirá a él. Y luego dice, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿a quién se lo está diciendo?
por supuesto, a la comunidad cristiana. Esto aplica a la comunidad cristiana. Pero aquí se lo está diciendo a una iglesia local específica. La iglesia de los Corintios. Le dice, el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y eso es súper... Yo tengo aquí signos de interrogación. Donde dice, el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Yo puse ahí, ¿los Corintios? Porque de todas las iglesias que conocemos por las correspondencias de Pablo, los Corintios son los que menos tú y yo consideraríamos iglesia, bro. ¿Quieres un par de ejemplos? Se emborrachaban en la cena del Señor, bro. Se arrastraban de las greñas, un cristiano a otro, hasta afuera de las cortes civiles para denunciar a sus hermanos cuando ellos eran los propios gandallas. Un cuate estaba acostándose con la esposa de su papá y los demás diciendo, somos muy amorosos, ¿no? Es que hay que amar, es que hay que recibir, es que hay que perdonar, hay que mostrar misericordia. Otros compitiendo quienes tienen dones espirituales más asombrosos. Y encima de eso, dividiéndose en grupos y facciones. Yo soy de Pablo. ¿A ti quién te bautizó? A mí me bautizó Pablo. Pues a mí me bautizó Fermín IV. ¿Cómo la ves? ¿No? Dividiéndose en facciones. ¿Y sabes qué es impresionante? Que Pablo les dice, ustedes son la iglesia, son el templo de Dios y son santos porque el Espíritu de Dios mora en ustedes colectivamente. Eso es algo que a veces perdemos de vista. Es cierto que cada cristiano, cada persona que ha nacido de nuevo es templo del Espíritu. 1 Corintios 6, verso 19. Pablo lo presenta en un contexto personal. Ignoráis que vuestro cuerpo, hablando del cuerpo de cada creyente, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y a menudo pensamos en nosotros como templo del Espíritu, lo cual es cierto, pero ignoramos esta otra realidad. Solo somos templo del Espíritu personalmente en la medida en la que formamos parte del templo del Espíritu colectivamente. ¿Se entiende? No existe en la Biblia una expresión del cristianismo que sea individualista. Pero pensamos siempre es que a mí el Espíritu me dijo, a mí el Espíritu me hizo sentir, a mí el Espíritu... Y vivimos vidas individualistas ignorando que el Espíritu Santo nos va a llevar a ser parte del templo, del gran templo de Dios, del gran templo del Espíritu, que es el cuerpo de Cristo, o en otras palabras, la iglesia. Entonces, ese es el proceso. Yo creo en Cristo y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí, pero también el Espíritu Santo me hace vivir dentro de la iglesia. Acompáñame a 1 Corintios 12, versos 12 y 13. Digo esto porque muchas personas afirman haber nacido de nuevo. Muchas personas afirman haber tenido una experiencia espiritual, sobrenatural. Algo me pasó, sentí el Espíritu. Pero esas personas viven vidas de pronto aisladas de la comunidad cristiana, sin rendir cuentas absolutamente a nadie, sin servir a nadie, sin conectar con el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 12, mira lo que dice el verso, desde el verso 11 al verso 13. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aspecto individual, aspecto personal de nuestra experiencia con el Espíritu. Pero luego dice el verso 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene ¿cuántos? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y mira el verso 13, ahí quería llegar. Porque por un solo espíritu fuimos, dice ahí, todos, sin excepción. Cada persona que genuinamente se ha convertido a Cristo,
Cada persona que realmente ha nacido de nuevo y Cristo ha venido a morar en esa persona por su Espíritu Santo, todos sin excepción. Dice ahí, fuimos bautizados, ¿qué, perdón? ¿En agua? No, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean norteños o chilangos, carnívoros o vegetarianos, tigres o rayados, solteros o casados, profesionistas o personas que no lograron terminar su educación. Esas cosas no importan. Esas cosas no importan. Todos fuimos sumergidos. Eso significa bautizado. Significa sumergido en un cuerpo. Y este es el cuerpo de Cristo. Fíjate en las implicaciones de este versículo. Es una obra sobrenatural. Es una obra del Espíritu Santo hacer que el creyente sea parte de la iglesia. Es algo que el Espíritu Santo hace. Y si el Espíritu Santo no lo hace, no hay suficiente cantidad de programas, de actividades para lograr que la persona conecte realmente con el cuerpo de Cristo. Pero hay muchas personas que nunca sienten que conectan con el cuerpo de Cristo, porque lo que están esperando es algo carnal, mecanismos carnales, mecanismos artificiales para que las personas conecten. He conocido muchos pastores que su preocupación es esa: ¿cómo hacer que la gente se integre a la iglesia? ¿Y cómo hacer que la gente venga y se queden? Y entonces generan programas y actividades y hay toda una infraestructura dedicada a que la persona se sienta parte. ¿Y qué crees? Si tú inicias ese estilo de ministerio, si tú haces que la persona se sienta cómoda, tú tienes que mantenerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú tienes que mantenerlo. Y entonces tienes que esforzarte en eso. Y al final no hay un fruto realmente espiritual. Pablo está diciendo aquí, hey, reconozcan esto. Es el Espíritu el que nos sumerge en la iglesia. Es el Espíritu el que nos hace parte de. Ninguna otra iglesia tenía una diversidad tan grande de personas como los corintios probablemente. Y estaban teniendo problemas por eso. Porque había libres y había esclavos. Había griegos, había romanos, había personas que tenían un contexto pagano, había de todo. Y eso les estaba costando trabajo asimilarlo. Porque ellos pensaban que ser cristianos implica ser todos iguales. ¿Y qué crees? No todos somos iguales. Y eso está bien. Y podemos experimentar unidad no siendo iguales. Por eso es que espero explicarlo con claridad, porque siento que nunca lo logro. ¿Estamos en contra de ministerios de jóvenes? No. ¿Ministerios de gente mayor? No. ¿Ministerios de matrimonios? No estamos en contra de nada de eso. Pero a veces la iglesia se facciona y jóvenes solo quieren convivir con jóvenes y ancianos solo quieren convivir con ancianos, ¿no? Yo últimamente me voy a balconear, ya sabes, aquí el pastor se balconea. Pero últimamente me he dado cuenta que disfruto los lugares donde hay pura persona mayor. O sea, descubrimos el merendero de Tinos. ¿Cuántos han comido en Tinos? Delicioso, ese asado de puerco. No, solo el de Moy le gana. Y luego el puchero de res. Híjole, qué cosa tan impresionante, bro. Y el pan no me hagas hablar del pan de elote, ¿eh? El pan de elote allí es glorioso. ¿Cuántos lo han probado? Pero ¿sabes qué es lo mejor? La gente, bro. Ahí está mi pueblo. Ese es mi pueblo, bro. Me dice, mi hija me dijo: papá, mira que hay pura gente viejita como tú. Así me dijo.
está bien que naturalmente nos sea más fácil convivir e interactuar con personas con las que tenemos similitud. Eso se entiende. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, si el Espíritu Santo está en ti, bro, tienes en común lo más importante con cada persona que está en este cuarto, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si tienes el Espíritu Santo, ya tienes lo más importante en común con la otra persona que está enfrente de ti. Comas con ellos todos los días o no. ¿Estás listo? Te saluden o no, son parte de ti y los necesitas. Son tu cuerpo, son el cuerpo de Cristo. Y si no te sientes parte de la iglesia, tal vez no es culpa de la iglesia. Tal vez no estás siendo sensible a la manera en la que el Espíritu Santo te ha hecho parte. Y lo que esperas es un tipo de club social. Pablo escribe toda esta carta de 1 Corintios para corregir esto. Y nos llama a la responsabilidad, escucha esto, de no ser parte de la iglesia esperando que la iglesia satisfaga mis expectativas, sino que yo sea parte de la iglesia, yo satisfaciendo las expectativas de aquel que la compró. ¿Se entendió? Bro, eso fue súper tuiteable. Nada más etiquétame, bro, por favor. Importante. Muchos cristianos son parte de la iglesia con esta actitud de consumidor. ¿Qué me puede dar esta iglesia? ¿Qué me ofrece esta iglesia? Si esta iglesia satisface mis expectativas. Y no estoy diciendo que no hay que tener criterios sobre cómo una iglesia debe ser, pero debemos ser parte de la iglesia con la mentalidad de nosotros, cada uno. Yo, Lenin, tengo que cumplir las expectativas de aquel que la compró. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Voy a tratar de controlarme, ¿eh? No estoy regañando a nadie, bro. Soy así muy histriónico. 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice el verso 10. Híjoles. Es Pablo hablando. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo está hablando de él como el fundador de esa iglesia. Él predicó el evangelio, las personas se convirtieron, creyeron el evangelio. Ahí está el fundamento, listo. Personas han nacido de nuevo poniendo su confianza en Jesús. Luego dice: pero otro edifica encima. ¿Quién estaba edificando a la iglesia? Apolos. Apolos fue uno de esos ministros que durante la ausencia de Pablo fue hasta Corinto y estuvo sirviendo a esa iglesia, enseñando, discipulando, y fue de mucha bendición. Pero dice, regresando al verso 10, pero, ¿qué dice ahí, perdón? Cada uno, mire, cómo sobreedifica. Entonces escucha esto. La iglesia no crece, no madura, no avanza espiritualmente solamente por el ministerio de enseñanza del pastor. Aquí lo que está diciendo es que cada uno, después de recibir instrucción, cada uno debemos poner atención. Es decir, hey, mira, atiende a esto, sé consciente, sé intencional. Mira cómo estás sobreedificando. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y esa es la manera en la que tú y yo podemos, cada uno de nosotros estamos edificando de esta manera, estamos aportando esto al templo del Espíritu que es la iglesia. Oro, plata, piedras preciosas, tranquilo, no vamos a pasar el bote otra vez. No está hablando de las ofrendas, está hablando de un modo muy poético y bíblico acerca de cómo tú y yo podemos
embellecer el templo del Espíritu, que es la iglesia, aportar oro, plata o piedras preciosas. ¿Te suenan como a materiales propios de un templo de la época? Pues claro. Pero luego dice madera, heno y hojarasca. ¿Te suena como algo digno de un templo? Hojarasca, heno, madera, pues al menos no pelona, ¿no? Por lo menos recubierta con oro. Entonces fíjate cómo hay dos categorías de materiales que cada uno está sobreedificando, ¿no? Materiales no perecederos, oro, plata, piedras preciosas, y materiales perecederos, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, podemos estar edificando a la iglesia con materiales que no soportan la prueba. O podemos edificar la iglesia, cada uno, otra vez, cada uno, con materiales que sí soportan la prueba. ¿Cuáles son esos materiales? Dice ahí oro, plata, piedras preciosas. Déjame solo darte una cita que puede ayudarnos a entender de qué está hablando. En Proverbios capítulo 3. Verso 13 al 15. Proverbios 3, verso 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia ¿de qué? De la plata, y sus frutos más que el oro, y más preciosa que ¿qué? Que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría de las Escrituras son estos materiales dignos de edificar, de contribuirse a la edificación del templo. Materiales que pueden soportar la prueba, materiales dignos de la gloria de aquel que habita este templo. En otras palabras, estamos llamados a edificar la iglesia, cada uno, con la sabiduría de la palabra de Dios. No podemos edificar la iglesia realmente con la sabiduría humana, con conceptos humanos. No se puede, no es posible. La sabiduría humana tarde o temprano va a fallar. La sabiduría humana tarde o temprano va a arruinar el templo. Por eso Pablo dice en este mismo capítulo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La idea es, muchos de ustedes corintios, los corintios, aquí no. Muchos de ustedes corintios están arruinando el templo con materiales indignos, con sabiduría humana, carnal, contrario a la sabiduría del Espíritu. Chécate cómo Pablo aborda esto desde el principio de la carta, capítulo 1. Mira el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes, ¿qué, perdón? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, abre bien los ojos a esto, por favor. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas. Y otros decían, y yo soy de Cristo. Y mucho ojo, porque si dices, yo soy de esos eran los peores, bro. Esos eran los peores de todos. Porque uno está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pues yo les gano a todos ustedes, y yo soy más espiritual que todos ustedes, porque yo no le rindo cuentas a nadie más que a Cristo. ¿Cómo la ves? Todos estaban mal, bro. Todos estaban mal. Échate
un clavado en esta carta toda esta semana, por favor. Medítala, bro. Ahora, ¿te diste cuenta de algo importante aquí? ¿Cómo se enteró Pablo de esto, perdón? Por los de Cloé. ¿Y quiénes son los de Cloé? Dices, no quiero conocerlos. Chismosos. No eran chismosos, bro. Toda esta familia de Cloé le hizo saber a Pablo, está pasando esto en la iglesia. Necesitas saberlo. Y lo están haciendo tan guiados por el Espíritu, tan en la luz. Escucha esto. Que Pablo dice, hey, ¿te puedo mencionar? Claro que me puedes mencionar. Yo he hablado con ellos. Les he dicho que dejen de vivir de esa manera. Claro que me puedes mencionar. Entonces, ojo. Chicos, esto es para nosotros. Esto es para Semilla Monterrey. Y aquí no estoy bromeando. Esto es para nosotros, Semilla Monterrey. Muchas veces hemos hablado de esto, pero es algo que pareciera que no estamos poniendo en práctica. Y es importante ponerlo en práctica. En el momento en el que surgen murmuraciones, quejas, divisiones entre nosotros, comentarios que nos llevan a sospechar, comentarios que nos llevan a, ¿sabes qué? Sí es cierto, me voy a aislar de la iglesia. ¿Sabes qué? Sí es cierto, ahí ni me quieren. ¿Sabes qué? Sí es cierto, ahí ni me saludan. ¿Sabes qué? Sí es cierto, ahí nomás los que toman café. Pero aguas con eso, bro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Haz lo que hicieron los de Cloé, bro. Confronta a esa persona, bro. Ese pensamiento está mal. Si alguien realmente te hizo algo, es que como que escuché que personas dijeron. ¿Quiénes dijeron, bro? Dame nombres. Espérame. Fulanito, ¿puedes venir? Oye, esa persona dice que dijiste esto. Ya se les está atorando ahí. Oye, esa persona dice que dijiste esto. ¿Lo dijiste? ¿Sabes qué? El 90% de las veces va a ser, bueno, no, lo que yo dije fue esto. Y el 90% de las veces es un malentendido. El 90% de las veces, bro, es un malentendido. La persona está tan enfocada en sí misma que va a haber faltas donde no las hay. Híjole, tengo historias de terror, bro, pero... Una persona a quien yo consideraba un amigo súper cercano, bro. Consideraba un amigo, bro. A nadie le dediqué más tiempo en esta iglesia que a esta persona, bro. Se fue de la iglesia porque aseguró que no lo saludé un día. Se fue de la iglesia porque dice que no lo saludé. No me saludé, es que me viste, bro. ¿Cómo te lo explico, bro? Pero la persona se subió así, se trepó en su burro y se fue. ¿Y qué debes hacer en un caso así? Pues dejarlo ir, bro. Simplemente dejarlo ir. ¿Por qué? Porque la persona está ensimismada. La persona no, era un pretexto. A los 6 meses puso su propia iglesia. Eso es todo lo que quería. Es todo lo que él quería. Y tuve mi conversación en algún momento con él, bro, no es tiempo, bro, estás tomando decisiones que, no puedes caminar todavía y ya quieres correr. Crece, madura, déjanos servirte. Pero no, es más fácil decir, el pastor no me saludó. Divisiones, acusaciones. Ten cuidado con eso, te lo ruego. Si alguno destruye el templo de Dios, dice Pablo, bro, no lo estoy diciendo yo, lo dice aquí la Biblia. Si alguno destruye el templo de Dios y mete división y sospecha y siembra resentimiento y dudas,
que hacen que la persona se aleje del compañerismo. Estás alejando a alguien a quien Cristo amó, bro. Si de verdad hay una ofensa, con más razón, ¿sabes? Si realmente hubo una falta, hey, ven, a ver tú, ven, me dijo esto. Se resuelve. No se resuelve, vamos a hablar con el pastor. Pero hay una cultura aquí de no le digas al pastor. No puedes hablar con el pastor. Bro, esas son cosas que se dicen en todas las iglesias, ¿eh? No, con el pastor no puedes hablar. Puedes hablar. Claro que puedes hablar. Gracias a Dios que los de Chloe dijeron, hay que hablar con Pablo. Y aquí estamos tú y yo, el día de hoy, gracias a esos hermanos, aprendiendo cómo contribuir a la edificación de la iglesia. Esto no me voy a clavar mucho más, de verdad. Pretendía que el estudio fuera muy sencillo. No existe un solo pastor, no existe una sola iglesia en donde no pasen estas cosas. Esto pasa y va a seguir pasando, desafortunadamente. Pero entre más de nosotros aprendamos esto y nos sumemos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, más podremos reflejar la gracia de Cristo y la vida espiritual que hay en nosotros. Qué terrible es, ¿no? O sea, lo más común el día de hoy es ver en redes sociales y en nuestros círculos cercanos como todo el mundo le está tirando lodo a la iglesia. Todo el mundo, bro. Todo el mundo está hablando mal de la iglesia. Abres redes sociales y iglesias criticando a otras iglesias. Dios nos libre de hacer eso en Semilla. Dios nos libre. No creemos que somos mejores que nadie. Pero hay que empezar con nosotros. Necesitamos madurar, Semilla. Si queremos realmente guiarnos por el Espíritu, vamos a ir en esta dirección, a proteger la unidad del cuerpo. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 1, mira lo que dice así: yo pues, preso en el Señor, les ruego. Yo no estoy preso, pero también les ruego, Semilla. Se los ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice el verso 3, leámoslo en voz alta, por favor. Solícitos, ¿en qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada palabra de este versículo es digna de estudiarse a profundidad. Solícitos, o sea, tenemos que ponernos pilas en esto. Es algo que requiere nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, nuestra solicitud. ¿Solícitos en qué? Guardar, no producir. Eso está loquísimo, bro. Nosotros no podemos producir unidad, porque ya lo leímos. El Espíritu es el que nos hace uno con la iglesia. El Espíritu es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos conecta con Él. Yo no puedo producir unidad, tú y yo no podemos producir, esa la produce el Espíritu, pero sí estamos llamados a guardarla, a preservarla, a protegerla en el vínculo de la paz. Y Pablo continúa diciendo: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tomes café o no, le eches azúcar o no, eso no es lo más importante. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí es donde se pone interesante. Preservar la unidad en el Espíritu implica reconocer las diferencias que va a haber entre nosotros, y eso está bien. A cada uno Dios le da gracia de un modo distinto. Eso es lo que está diciendo. Y me encanta ese pero, ¿no? Algunos son súper sociables.
otros no. ¿Y eso qué crees? Está bien. Está bien. Unos son súper hospitalarios y otros no tanto. No está tan bien, pero es normal. Es normal. Con unos te vas a identificar muy bien. ¿Qué crees? Con otros, no tanto, bro. Está bien. Porque hay una gracia multiforme de Dios para todos nosotros. No todos tienen que ser como yo. Y cuando yo como cristiano quiero que todos bailen a mi son, ¿estoy siendo carnal? ¿Estoy siendo egoísta? Y no estoy edificando el cuerpo de Cristo. Estoy limitando la multiforme gracia de Dios. Pero ¿qué sucede? Quisiera, hijo, mano, me faltan palabras, bro. Ora por mí, por favor, ora por mí. Me faltan palabras. Quisiera aprovechar esto para dejarlo muy claro. Muy, muy claro. El hecho de que hay una gracia multiforme implica que hay personas muy distintas entre nosotros. Y que las personas que son distintas a nosotros naturalmente van a desarrollar relaciones más significativas con aquellos con los que se identifican. ¿Qué quiero decir con esto? Mira tu mano. No te voy a decir habla con la mano. No, mira tu mano. De verdad, mira tu mano. Es un solo miembro. ¿Estás de acuerdo? Pero este huesito de acá, híjole, aunque es parte de la misma mano que no lo puedo, no, bro, no puedo. No están juntitos, bro, pero son uno. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? ¿Será que hay grupos en la iglesia? Por favor, contestemos. Piénsalo. ¿Y eso está mal? No. No, bro. Va a haber un grupo de servidores. ¿Qué crees? Es que el grupo de servidores está así. ¿Por qué crees? Pues porque sirven juntos, bro. Y luego ves un grupo de personitas. Ellos se están discipulando. Y luego ves otro grupo que pues no se discipulan ni nada, pero se toparon, platicaron, hicieron un vínculo, pum. Pero el cristiano carnal ve eso y dice, ahí hay grupos. Bro, Jesús tenía grupos. ¿Cómo ves, bro? Jesús tenía un grupo de 70 y luego tenía un grupo de 12. ¿Y qué crees, bro? Los VIP. Jesús hace acepción de personas porque tiene grupos. Tenía un grupo de 3 y a esos 3 los invitaba a cosas y a conversaciones a los que a los otros no. Y ahí tienes los discípulos compitiendo. No, yo soy más importante. No, pues yo sé que, no sé qué. Y Jesús dice, el más importante soy yo, bro. Punto. Es normal, bro. Pero la persona que ve eso y lo denuncia y critica, ¿qué está haciendo por ser parte de? Veo a muchos de ustedes, y no quiero decir nombres para no avergonzar a nadie, pero veo personas preciosas y súper valiosas que han estado aquí todo el tiempo, bro. Todo el tiempo. Son low profile. No llaman la atención, bro. No llaman la atención. Y son muchas de esas personas y algunas de esas familias son familias a las que honestamente pienso que yo debiera servirles más. Pero es como cuando eres papá. Perdón por la analogía. No estoy diciendo que yo soy su papá espiritual. No estoy diciendo eso. Tenemos un solo padre. ¿Qué es? Dios. Ok. Pero es como cuando eres papá. ¿Cuántos papás sienten siempre que le deben a sus hijos más atención, más tiempo? ¿Cuántos papás se han sentido así? Es normal.
Y esas personas a las que siento que les he dedicado menos tiempo, bro, ¿qué crees, bro? Son las personas más fieles, bro. Las personas que más aman la iglesia, más constantes, bro. ¿Por qué? Porque no están enfocadas en sí mismas. ¿Cuánto daño le hace a la iglesia creer que la iglesia se trata de mí? Genial, me convertí. Cristo se puede sumar a mi plan de vida. Genial, Señor, salva mi matrimonio, salva mis finanzas. Y además me das un grupo que puede 24/7 suplir mis necesidades. Claro que estamos para servirte. Pero si has nacido de nuevo, tienes una responsabilidad para con la iglesia. Equiparla, edificarla, preservar su unidad. Cuando tú comienzas a sembrar división entre hermanos, bro, es como si estuvieras arrancándole el velo a la novia de Cristo. Estás estropeando el vestido. Es chistoso cuando decimos, es que la iglesia esto, la iglesia el otro. Personas que hablan así solo están revelando una cosa: que ellos no se consideran iglesia. Es que a la iglesia le falta amor. Pues, tú eres iglesia, ¿no? Entonces no debería ser nos falta amor. Pero es esta actitud de ellos están mal, yo estoy bien. Ya se los he dicho varias veces, los peores villanos, los más memorables, bro, los más terribles, nacen de un espíritu de victimización. Ese no es el camino del Espíritu. Sigamos leyendo Efesios 4. Dice verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de quién? De Jesús. Y Él mismo, este Señor glorioso que fue asesinado en una cruz, que venció a la muerte y que ascendió a los cielos y lo llena todo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Otra vez, la diversidad. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa? La obra del ministerio, para edificar el templo del Espíritu, que es la iglesia. En otras palabras, el propósito de como iglesia tener un ministerio de enseñanza y reunirnos por lo menos 2 veces a la semana no es para que tú vengas y ya listo y salgas y te olvides, sino es equiparte justamente para que comiences a operar en el cuerpo y edificando el templo de Cristo para la obra del ministerio, para la edificación, dice ahí, del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a esa estatura, chicos? Pues hasta que el Señor vuelva. Pero ese es el estándar al que apuntamos. El estándar es Cristo, no mi concepto de cómo un cristiano debe ser. No mi concepto de cómo la iglesia. Yo pienso que la iglesia debería de... Pues piensas mal. La pregunta es, ¿qué es lo que Cristo piensa? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Hasta que todos lleguemos a esa estatura. Mira el verso 14. Ahí, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes. Cristianos que siempre están aprendiendo, pero nunca maduran, nunca crecen, nunca logran pararse sobre sus propios pies.
Siempre todos los demás tienen que sostenerlos. Todos los demás tienen que animarlos. Todos los demás tienen que escucharlos, tienen que orar por ellos, tienen que estar ahí. Todos los demás tienen que buscarme. Niños fluctuantes, ¿qué pasa con estos? Son llevados por todos lados, bro. Inmadurez, ese no es el camino del Espíritu. ¿Cuál es el plan entonces? El plan es que, verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Por cuántas? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si estamos unidos a Cristo, que es la cabeza, estaremos unidos con el resto del cuerpo. Híjole, tengo un chorro de cosas que decir, pero se me hace que es suficiente por hoy, ¿verdad? Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo no solo está en ti, el Espíritu te sumerge en el cuerpo de Cristo, te sumerge en la iglesia. No es que la iglesia viene a ser una parte de tus actividades, es que la iglesia no puedes vivir sin la iglesia. No puedes. Si eres parte del cuerpo, o sea, ¿qué le pasaría a este dedo si lo separo del cuerpo? Dices, a ver, ¿qué pasaría, bro? Se muere, causándole un dolor terrible al cuerpo, dicho sea de paso, ¿no? Causándole un dolor terrible al cuerpo. Estoy recordando las palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero no las podréis sobrellevar. Estoy en la misma posición el día de hoy. ¿Cómo estás funcionando en relación con tu iglesia local? Porque es muy fácil ser parte de la iglesia universal, ¿no? Yo estoy conectado con la iglesia mística. ¿Y esa cuál es, bro? Pues todos los cristianos en todas las épocas, en todos los lugares. Pues sí, pero ya les conté ese caso de un hombre que llega con un pastor. De hecho, creo que fue con Warren Wiersbe. Un hombre llega con Warren Wiersbe y le dice: soy misionero y estoy buscando apoyo de la iglesia. Ok, ¿y qué iglesia te envía? La iglesia invisible de Cristo. O sea, pues, ¿quién sabe quién, bro? Pues no, es Cristo. La iglesia universal. Represento a todos los creyentes. La iglesia invisible. Con mucho gusto, claro. Y Warren Wiersbe se inclina en su escritorio y empieza a escribir y le hace así, literalmente así. No tiene nada en la mano. Y el misionero así de, ¿qué es eso? Es un cheque invisible de la iglesia invisible. ¿Qué estás haciendo con la iglesia? Bro, porque sí, yo soy cristiano, yo soy parte de la iglesia. Sí, bro, pero iglesia local, bro. Iglesia local. Estuve haciendo una investigación sobre células. No soy doctor, por supuesto, aquí hay doctor. Betty tal vez podría explicarnos bien. ¿Sabían que hay células zombie? Células zombie. No estoy jugando, bro. Es un término coloquial. Son células senescentes. Normalmente empiezan a aparecer conforme tú y yo vamos envejeciendo. Son células que dejan de funcionar, dejan de cumplir su función, pero no se mueren, bro. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! El que tiene oídos para oír, que oiga. Y tenemos el caso de las células cancerígenas. Y termino con esto, solo porque estamos meditando en cómo el templo del Espíritu es el cuerpo de Cristo. Chécate eso, bro.
Diferencia entre las células cancerosas y células normales. Las células cancerosas son muy distintas de las células normales. Por ejemplo, las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar. Las células normales solo se forman cuando reciben esas señales del sistema. Las células cancerosas no hacen caso a las señales que indican a las células que dejen de multiplicarse o que deben destruirse. Este proceso se llama muerte celular programada o apoptosis. Las células cancerosas invaden áreas cercanas y se diseminan a otras áreas del cuerpo. ¿Te suena familiar, bro? Las células normales, las células cancerosas, las células normales dejan de multiplicarse cuando se encuentran con otras células. Y la mayoría de las células normales no se mueven a otras partes del cuerpo. Hay un cáncer en la iglesia el día de hoy, bro. Es que yo soy parte del cuerpo. Pues sí, pero como célula normal, célula zombie o célula cancerosa, bro. Chécate, esto no termina, bro. Dices, voy a salir de aquí una quimio espiritual, por favor. Las células cancerosas, escucha esto, bro. Hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección hacia los tumores. O sea, empiezan a jalar hacia sí mismas los recursos, la atención. Esos vasos sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes a los tumores y quitan esos recursos a otras células saludables. Las células cancerosas se esconden del sistema inmunitario. Se esconden, bro. Yo luego veo personas que en un tiempo estuvieron súper cerca y de pronto, ay, dice, ¿qué onda? ¿De qué se esconde? Y luego sale a la luz algo. Las células cancerosas se esconden del sistema. El sistema inmunitario suele destruir las células dañadas o anormales, pero las células cancerosas engañan al sistema inmunitario para seguir vivas y multiplicarse. Algunas células cancerosas incluso logran que las células inmunitarias protejan el tumor en vez de atacarlo. Lee 1 Corintios, bro. Hay muchos ejemplos de esto. Oye, este hermano está durmiendo con la esposa de su papá y lo están protegiendo. Sí, es que hay que darle amor. Bueno, creo que quedó claro, ¿verdad? Pero hay esperanza para nosotros. ¿Quién puede revertir esta condición? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No se trata de nosotros. La iglesia nunca se trató de nosotros. La iglesia no es el templo de Lenin. Pon tu nombre allí, por favor. La iglesia ahí donde todos me adoran, donde todos me observan, todos me sirven. No, la iglesia es el templo de Cristo, es el templo del Espíritu. Estamos para agradarlo a Él. Y eso implica a veces ser una célula normal y morir. Morir a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos falta mucho, Señor. Nos falta mucho. Y estamos muy necesitados. Nosotros, Señor. Semilla Monterrey está necesitada de tu Espíritu obrando en nosotros. Reconocemos, Señor, nuestra pasividad. Reconocemos nuestra pasividad, Señor. No estamos activamente guardando la unidad. No estamos activamente buscando formas de edificar a otros, Señor. Reconocemos, Señor, nuestro egoísmo. Que creemos que se trata de nosotros. Y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos
hemos pecado contra ti al difamar a tu novia, al tirarle lodo al precioso y blanco vestido de tu novia, la iglesia. Pon temor en nuestro corazón, Señor, por favor. Permítenos temblar ante tu palabra, Señor. Esta advertencia que tú dejaste aquí para los corintios es para nosotros también. Ser parte de la iglesia es un gran privilegio, el más grande honor. Pero conlleva una responsabilidad solemne. No queremos ser el objeto de tu disciplina como iglesia, Señor. Permítenos caminar en la unidad del Espíritu. Llévanos, Señor, a esa madurez espiritual. Llévanos a crecer. Llévanos a responder a tu amor, Señor, amándote y amando a otros, como tú nos has amado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu Espíritu y por la certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Nuestra confianza está en ti, Señor. Renueva nuestra gratitud, renueva nuestro asombro, nuestro amor por ti, por tu gloria y por tu novia, Señor. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. Permítenos vivir así, preparándonos para las bodas del Cordero, embelleciendo a los demás, lavando a los demás, sirviendo a los demás, para presentarlos ante ti en aquel día, Señor, en el que tú te manifiestas con toda tu gloria. Señor, que esta sea una iglesia en la que todos estemos activos, Señor. Que esta sea una iglesia en la que cada miembro, de acuerdo a su propia actividad, pueda brindar esa ayuda mutua, Señor, para seguir edificándonos. Y Señor, gracias por la esperanza que tenemos hoy, de que si nos has hablado de estas cosas es porque tú quieres transformarnos. Te amamos, Señor. Amén.